Muy bien, entonces el conducto torácico es un conducto que, como estamos viendo aquí, ya dijimos, nace de la cisterna del quilo, entra por el hiato aórtico del lado derecho de la aorta y sube ventral a los cuerpos vertebrales y a nivel de T5, T6 cruza hacia el lado izquierdo, se va posterior a la vena innominada y a la vena yugular para después drenar en el ángulo yugulo-subclavio, como lo estamos viendo en este esquema. Hay muchas variantes anatómicas también del conducto torácico. Lo más frecuente es lo que les acabo de describir. Entra por el lado derecho, a partir de la cisterna del quilo, cruza a nivel T5, T6 y cruza posterior a las venas para drenar en el ángulo yugulo-subclavio. Una variante anatómica es que siempre esté del lado izquierdo. Nace de la cisterna todo el lado izquierdo para drenar en el mismo punto. Otra variante es que se vaya todo del lado derecho y drene del lado derecho. Otra variante es que tenga una duplicación proximal. Como estamos viendo aquí, aquí está una de los conductos y aquí está su duplicación proximal. Otra variante es que tenga una duplicación distal. Aquí estamos viendo el conducto principal y su duplicación. Una variante más es que tenga una apariencia plexiforme, como la estamos viendo en el esquema. Y la última variante es que no haya cisterna del quilo y que siga cualquiera de los trayectos anteriores. El conducto torácico drena todo el cuerpo excepto la cabeza y cuello y la extremidad superior del lado derecho. Este drenaje ocurre en la gran vena linfática, que, como estamos viendo en el esquema, es la confluencia del tronco yugular y del tronco subclavio del lado derecho, y drena también el ángulo yugulo-subclavio, nada más que del lado derecho. Muy bien, vamos a empezar hablando ya de la linfangiografía. La linfangiografía se basa en la inyección de medio de contraste radioopaco en los vasos linfáticos para poder delinear su recorrido. Históricamente ya hemos visto con muchos otros medios de estudio el sistema linfático. En el ultrasonido podemos ver bastante bien los ganglios linfáticos y podemos describirles su tamaño, el número de ganglios, la forma que tienen, su contorno, sus bordes, la arquitectura interna, y podemos hacer una medida que generalmente se sugiere que sea en el eje corto. También podemos describirle la vascularidad que estos tengan. Por tomografía también podemos describirles, igual que en el ultrasonido, el tamaño, la forma, el número y sus características de atenuación. Y si estas realzan o no al medio de contraste si utilizamos una tomografía contrastada. La resonancia, igual que la tomografía, vamos a poder describir tamaño, número, características y si realza o no en caso de que estemos usando una resonancia con medio de contraste. Últimamente el PET ha adquirido mucha importancia en esto porque lo que nos da de información adicional es la actividad metabólica que tienen estos ganglios linfáticos y se utiliza para el estadiaje de neoplasias. La linfangiografía, como ya dijimos, puede ser tanto diagnóstica como terapéutica. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ella, pero es un estudio que nos va a pintar todo el sistema linfático. Entonces, si eso es lo que nosotros estamos buscando ver, el mejor estudio sería una linfangiografía. Las indicaciones de esta sería para buscar primero fístulas, como a modo de diagnóstico. Las fístulas se pueden ver clínicamente como quilotórax, como ascitis quilosa, como quiluria. En el estadiaje de neoplasias, la linfangiografía tiene el mismo principio que la búsqueda del ganglio centinela. Es inyectar un contraste que se pueda ver para ver cuáles son los ganglios afectados y su indicación terapéutica es para embolizar. Vamos a hablar un poquito ya del procedimiento. La linfangiografía puede tener una entrada pedal o una entrada nodal. Vamos a empezar con la entrada pedal. Se utilizan los pies del paciente para encontrar sus capilares linfáticos. Lo que se hace es, primero, hacer una correcta asepsia de los lechos interdigitales, como lo estamos viendo señalado en el esquema, y aquí se pone un poquito de anestesia tópica. Después se inyecta un medio de contraste que se sugiere que sea azul de metileno
y se espera 10 minutos a que los capilares que están en este espacio intersticial puedan absorber el tinte azul y se vea de esta forma. Ya que tenemos los capilares con tinte azul, perdón, listo. Muy bien, entonces ya que tenemos los capilares con tinte azul, podemos empezar a poner un poquito de anestesia tópica en el dorso del pie. Hacemos una dermotomía en donde pusimos la anestesia de máximo 2 centímetros y abrimos un poquito para ver dónde está el capilar que ya se ha pintado de color azul. Entonces, separamos ese capilar linfático para canalizarlo. Se sugiere que sea con un yelco de 30. Muy bien, ahí estamos viendo cómo lo canalizan. Hay que asegurar bien el yelco porque el calibre de estos vasos es muy chiquito y se puede perder la canalización. Y ya teniendo canalizado, podemos inyectar ahora sí nuestro medio de contraste. El medio de contraste que usamos aquí es Lipidol. Y listo, ya que se ha canalizado y que hemos pasado el medio de contraste, podemos empezar a adquirir nuestras imágenes para ver el sistema linfático. En la linfangiografía de acceso al nodal es prácticamente lo mismo, solo que ahora vamos a inyectar el contraste directamente en un ganglio linfático. Generalmente se hace en la región inguinal, pero podemos escoger el ganglio que sea necesario y generalmente se utiliza el ultrasonido para encontrar este ganglio. Entonces hacemos una asepsia de la zona, encontramos el ganglio utilizando el ultrasonido, como lo estamos viendo aquí, y hacemos la inyección directa en el ganglio linfático para después poder tomar las imágenes. Las imágenes las podemos tomar tanto con resonancia como con fluoroscopía, que son las dos opciones que estamos viendo del mismo paciente. En este caso estamos viendo una resonancia en adquisición coronal en T1, donde se hizo una linfangiografía de tipo inguinal, en donde entra el contraste por los troncos lumbares y vemos una fuga a nivel torácico. Las imágenes se tienen que tomar en diferente tiempo, porque toma tiempo que el medio de contraste vaya subiendo por los vasos linfáticos. Entonces, se tiene que tomar una imagen antes de que pasemos el medio de contraste, o sea, en el tiempo cero. Después dijimos que tomaba 10 minutos, que el contraste pasa del espacio intersticial hacia los linfáticos, entonces tenemos que tomar la primera a los 10 minutos. Y después de eso tomamos una imagen cada 5 minutos para ir viendo el avance de este medio de contraste. Puede utilizarse, como ya les dije, resonancia o fluoroscopía. Aquí tenemos un ejemplo de una resonancia de un masculino de 2 años en donde se canalizó este ganglio linfático. Esto fue a los 2 minutos. Después, a los 4 minutos, vemos cómo está avanzando por los troncos lumbares. A los 6 minutos, vemos dónde está llegando a la cisterna del quilo. A los 10 minutos, vemos cómo está subiendo hacia el conducto torácico. A los 12 minutos vemos cómo está en su entrada en el ángulo yugulo-subclavio. En esta sagital al mismo tiempo se ve un poquito mejor la entrada. Y a los 30 minutos ya estamos viendo cómo está expulsándose el medio de contraste vía urinaria. Aquí estamos viendo los ureteros y la vejiga que ya tienen el medio de contraste. Entonces, el tiempo varía dependiendo del paciente. La idea es que estemos tomando las imágenes seriadas para que podamos ver el mapa de los conductos linfáticos.
Les quiero presentar un caso de un paciente de 72 años postoperado de un aneurisma de la aorta torácica. Estamos viendo una tomografía en fase arterial en donde vemos que el paciente tiene cambios posquirúrgicos en la pared del tórax y además tiene un derrame pleural unilateral del lado izquierdo. Voy a volver a poner el video para que vean las características que tiene el derrame. Fíjense cómo este derrame no está formando el menisco que esperamos que forme un derrame pleural. Entonces, con el antecedente quirúrgico del paciente en el tórax, más un derrame que se ve de bordes ondulados, podemos sospechar que pudiera ser un quilotórax, que hayan dañado de forma traumática al conducto torácico y que entonces esté fugando su contenido hacia la cavidad pleural. Entonces, el quilotórax es precisamente eso, la presencia de quilo en el espacio pleural. El diagnóstico no lo podemos confirmar por imagen porque la linfa tiene la misma atenuación que el líquido, entonces simplemente vamos a tener densidad de líquido y no podemos definir nosotros por imagen el contenido. Entonces el diagnóstico se confirma por toracocentesis y, como ya les dije, generalmente es de origen traumático. En este caso fue postquirúrgico. En las características por imagen, lo que vamos a encontrar es un derrame pleural, generalmente unilateral, y los signos de que hubo cirugía. En este paciente vemos una sonda de drenaje y además está señalando la fractura de la vértebra y la presencia de material quirúrgico acá, que fue el sitio de abordaje de este paciente, que es un paciente diferente al que les había presentado previamente. Este también es un paciente diferente, pero fue un caso parecido. Aquí estamos viendo, es un paciente de 66 años que también tenía un quilotórax y esta es una linfangiografía por resonancia diagnóstica. Lo que estamos viendo es una dilatación del sistema linfático y vemos cómo hay una fuga en el tronco broncomediastínico del lado derecho. Gracias. Muy bien. Entonces, lo que estamos viendo es una dilatación de los linfáticos y aquí está la fuga en el tronco broncomediastínico derecho. Ya en la linfangiografía terapéutica, que las imágenes se obtuvieron por fluoroscopía, vemos cómo está entrando el medio de contraste por el conducto torácico. Vemos también aquí un poquito de la fuga, en el tronco broncomediastínico, y esta es la última imagen que se obtuvo en ese estudio, donde ya no vemos el tronco broncomediastínico, pero sí vemos los restos que estuvo fugando durante el estudio. Esto nos habla de que ese tronco ya ha sido embolizado y entonces ya vamos a poder detener la fuga. Este es otro caso, este sí es de nuestro centro. En donde vemos una tomografía en ventana para mediastino y para abdomen, en fase arterial, en donde veíamos que el paciente tiene un derrame pleural bilateral de predominio del lado izquierdo, y estamos viendo que el hígado tiene bordes lobulados, que tiene redistribución del volumen con aumento del volumen del lóbulo hepático izquierdo. Vemos la presencia de mucho líquido libre en la cavidad abdominal. Y entonces hacemos el diagnóstico de una hepatopatía crónica con ascitis. Cuando a este paciente, seguimos viendo la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal, y cuando a este paciente le realizamos la paracentesis, esto fue lo que obtuvimos. Vemos un líquido de apariencia lechosa, entonces sabemos que probablemente este líquido sea quiloso. Las causas de ascitis quilosa son, la principal es por cáncer. Entonces, esto es por invasión directa, y la segunda causa es por cirrosis o por hepatopatía crónica. ¿Qué es lo que sucede aquí? La fibrosis hepática hace que la resistencia hacia estos capilares sea tan fuerte que los capilares terminen por romperse. Entonces, vamos a verlo en este esquema. En este esquema era de un artículo
de quilotórax, entonces por eso la fuga está hacia el conducto torácico, pero puede fugar a cualquier nivel, también cerca de la cisterna del quilo. Entonces lo que sucede es que estos troncos hepáticos que vemos aquí señalados aumenta la presión en el hígado, se rompen estos troncos hepáticos y entonces es donde tenemos la fuga. Hacemos primero la linfangiografía diagnóstica para encontrar la fuga y lo que se sugiere es canalizar a la altura que sea recomendable. En este caso lo que canalizaron fue la cisterna del quilo para hacer la embolización. Y esta es la embolización que le hicieron al paciente aquí. Muy bien, vemos cómo canalizan un ganglio linfático inguinal y vemos cómo el medio de contraste que se utilizó en este caso fue el lipidol, sube por los troncos lumbares. Como les dije, va tomando tiempo porque es un proceso lento el que vaya subiendo por los conductos linfáticos. Se canalizó de forma bilateral para encontrar el lado en el que estaba la fuga. Y es bien importante que se estén tomando imágenes de control cada vez más superiores para que podamos ver el nivel en el que va avanzando. Muy bien, aquí se alcanza a ver un poquito de la fuga. Déjenme pongo el puntero. A este nivel. Voy a dejar el puntero para que se queden pendientes del nivel. Y lo interesante del lipidol es que el lipidol ya de por sí es un agente embolizante. Entonces, ya el hecho de estar haciendo el diagnóstico con este medio de contraste ya está siendo a la vez terapéutico. Muy bien, ahí vemos un poquito de la fuga a este nivel. Aquí está la fuga. Y se toman imágenes también del tórax para asegurarnos que no hay una fuga del conducto torácico. Y listo, al no ver fugas en el tórax, sabemos que como ya utilizamos un agente embolizante, la linfangiografía, tanto diagnóstica como terapéutica, pues va a ser exitosa. Y listo. Eso es todo por mi parte. Les agradezco su atención. Los invito a seguir a Radiología HU en sus redes. Y listo. No sé si hay algún comentario. Bueno, es una clase muy interesante porque se van a dar cuenta que al final cualquier cirugía puede provocar ya sea citis pilosa o el tórax, ¿verdad? El lipidol nos ayuda mucho para detectar fugas menores. Ya sabemos que es mayor, entonces tenemos que recanalizar ahora sí y embolizarlo ya con un coil o con algo más espeso, más que líquido, porque el líquido al final de cuentas puede estar saliendo y ahí se va quedando, ¿verdad? Pero si es muy grande la fístula, no nos ayuda mucho. Pero sí nos ayuda mucho para el diagnóstico y en fístulas pequeñas tratando. Hemos tenido varios casos. Hay unos que lo más importante que tienen que recordar, también los pelos, es que el sistema linfático tiene válvulas muy potentes. Entonces, nunca va a permitir, si vieron todas las linfangiografías que van por el ducto, hacia arriba, hacia lo que
hacia el drenaje de la vena yugular, yugulo-subclavio. Entonces, si estamos escuchando una fuga, en el caso de lo que es sobre la red de los ductos hepáticos o esplénicos, que a veces ha tocado que están fallando, que los lastiman al hacer una cirugía, pues nosotros tenemos que localizar algún ganglio que esté cercano y para inyectar el líquido. Y entonces sí, eso le va a permitir que se tape cualquier fuga que esté en esa área. ¿Okay? No sé si tienen alguna pregunta o duda. Bueno. Está muy bien porque literal se